Dice, para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Y allí quiero quedarme un momento. Hermanos, es tan importante que usted entienda que en el reino de Dios todo funciona a través del principio de autoridad y obediencia. Usted puede hacer, escúchenme muy bien esta parte, usted puede hacer lo que sea. Usted puede decir que Dios le ha revelado lo que sea, pero si usted no va donde una autoridad y confirma esa revelación, no tiene soporte. Mira, Pablo, y usted lo puede leer, Pablo, cuando Dios le hace ese llamado, le hace revelación, ¿sabe él qué fue? Donde Pedro y donde los apóstoles. Por eso menciona a Santiago, el hermano Jesús, y habló con ellos y le dijo, ustedes son los líderes de la iglesia, que eso se llama la iglesia primitiva. Los líderes de la iglesia eran Pedro, Santiago, Juan y los diáconos que había, que lo hemos leído en Hechos 7. Pablo dijo, no, el Señor ya me habló, ya me reveló, yo aquí no tengo que hablar con nadie, yo aquí no tengo, no, él se fue a ellos y les dijo, mira, ese es el llamado que Dios me hizo. Porque en el Señor somos uno solo, es un solo reino. Y Dios no tiene varias voces, Él siempre habla lo mismo a todos. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Pablo se fue a hablar con ellos, a confirmar lo que Dios le había dicho. No es que no, a mí Dios me llamó a los gentiles, ustedes allá y yo acá, somos de bandos distintos. No, somos un cuerpo, un solo reino. Y Él fue y se presentó a los apóstoles. Porque ellos eran los que tenían la autoridad sobre la iglesia, no era Pablo. Él se sujetó a ellos, se sometió a ellos y les dijo, mira, Dios me ha llamado a los gentiles. Y lo sabe, ¿y qué es lo bonito? ¿Sabe qué es? Que Dios confirmó eso. Mira, cuando Dios nos habla algo, Dios lo confirma en los corazones de otros. Yo no tengo que hacerlo en oculto, no tengo que mentir, no tengo que engañar. Y lo bonito, yo siempre le digo a la gente, expóngase. Yo siempre que viene a mi vida una revelación, siempre me expongo donde una persona que tiene más experiencia y más madurez espiritual que yo para confirmarlo. Le digo, mira, es que he sentido eso. Yo en eso soy súper delicada, porque el enemigo es muy sutil y engaña. ¿Y sabe a quién le encanta engañar? A los rebeldes. Porque usted, como tiene el ego tan alto, entonces usted jura que para usted hay una revelación especial y única, que el Señor solo se la ha dado a usted y a nadie más. Eso no existe en el reino de Dios. No existe. Cuando Dios da una palabra, Él la confirma, porque viene de Él. Y como todos tenemos el mismo espíritu, Dios le va a decir, no, es que yo siento a Dios que debe orar por usted, pero no se le digo a nadie. No, expóngase. Mira, he sentido de parte de Dios que debe orar por esa persona. Cuando las cosas son de Dios, Dios lo va a respaldar. Y qué bonito que uno siente paz. Yo hace años tuve 3 sueños. Dios me habló a través de 3 sueños seguidos. Yo me asusté y volví a tener el mismo sueño. Y lo primero que yo hice fue ir a preguntar, mira, he tenido este sueño y la interpretación es esta. Me la ha dado el Señor y yo quiero saber si esto viene de Dios. Me dijo, hágale, que es totalmente de Dios. Y he visto el cumplimiento, hermano. Usted, todo lo que sea de Dios, Dios es luz y es verdad, expóngalo. Eso le va a dar una garantía a usted de revelación y de fe. Y fue tanta la confirmación de que Dios era el que le había dado ese llamado a Pablo, aunque tuvo oposiciones, que los apóstoles, tanto Pedro como Juan, respetaron el llamado de Pablo. Y en una de sus cartas, vamos a 2 de Pedro 3, 14, 16, el mismo Pedro habla de Pablo, reconociendo que Dios le había dado a Pablo una revelación mayor que a ellos, que ni siquiera ellos la habían recibido. Pero ¿qué si pasa que Pablo va por allá? No, a mí Dios me llamó a los gentiles, yo no necesito aquí hablar ni con Pedro ni con... No, ¿qué cuento? Eso es cuento, uno no necesita hablar con nadie. No, hermano, están muy equivocados. Por eso yo digo que los que no conocen a Dios van haciendo las cosas así en oculto, porque sabes que en el fondo no lo estás haciendo bien. Pero cuando yo quiero agradar a Dios y no ando buscando la vanagloria de los hombres, yo siempre me expongo. Que me dicen que sí, gloria a Dios, que me dicen que no, no pasa nada, me equivoqué, no fue Dios que me habló. Pero Pablo se expuso
y todos los apóstoles sabían que él había sido enviado a los gentiles. Segunda de Pedro 3 del 14 al 16. Segunda de Pedro 3 del 14 al 16 dice el apóstol Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano que Pablo. Qué bonito, unidad en el espíritu. Todos servimos al mismo Dios y trabajamos en el mismo equipo. El único reino que está dividido es el de Satanás, por eso no va a prevalecer. Jesús ya dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Por eso les digo, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿qué harán vuestros hijos? Pero en el reino de Dios, todos nos movemos bajo el principio de unidad. Y cuando Dios levanta a otro, todos nos gozamos porque el reino se va a extender. El mismo Pedro reconoció que era el mismo Dios que le había dado esa sabiduría. El mismo Pedro, que era la autoridad principal de la iglesia naciente, Pedro, Juan y Santiago, porque él fue y se expuso a ellos. Porque somos uno. Dice Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. El mismo Pedro reconocía que el nivel de revelación de Pablo era tan alto que algunas cosas que él había escrito eran difíciles de entender, aún para ellos. No, yo es que soy aquí el chacho y yo no necesito hablar con nadie. ¿Quién dijo? Si Dios ya me habló a mí, yo tengo un llamado grandísimo. Hermano, cuando Dios llama, Dios confirma, y siempre va a confirmar a través de una autoridad. Dios va a confirmar a través de una autoridad. Y dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mira, el mismo Pedro confirmó que todas las epístolas de Pablo venían de Dios. Qué bonito es eso. Qué bonito es que otra persona puede decir, mira, este hermano es de Dios. Mira, recíbelo en tu casa porque va a ir a orar por ti. Porque el Señor ha confirmado esa palabra de que Él debe ir a orar por ti. Así se hacen las cosas en el reino de Dios, con luz, con transparencia, apoyándonos los unos a los otros, sacando a la luz la verdad. ¿Cómo quieres tú que el llamado de Dios se cumpla si tú quieres hacer todo en tus fuerzas? Te adelantas a los tiempos de Dios porque no quieres buscar a Dios. Hermano, y eso es tan delicado porque cuando yo no decido buscar a Dios de corazón, siempre yo terminaré siendo instrumento del enemigo. Todo el que no entra por esta puerta estrecha de unidad, de exponerse a los demás, de someternos los unos a los otros. El principio de autoridad es tan maravilloso que todos estamos bajo autoridad. Nadie vive sin autoridad. En unas cosas somos autoridad y en otras estamos bajo autoridad. Así funciona. Y eso nos mantiene a todos humildes. Y hay muchos que yo honestamente oro al Señor porque hay muchos que tienen unos dones tan tremendos, pero tienen un problema de que no te sometes a nadie. ¿Y sabes por qué no te sometes a nadie? Porque tú ni a Dios te sometes. Una persona que está sumisa a Dios se someterá a una persona que ve con sus ojos. Pero cuando tú no respetas ni a Dios, tú quieres controlar a Dios, tú quieres hacer las cosas a tu manera, no consultas a Dios, así vas a actuar con los seres humanos. Y te vas a adelantar a los tiempos de Dios, por ende, tu llamado se va a abortar. Porque no es en tu tiempo y no es a tu manera, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y hoy el Señor quiere que ya decidas caminar en obediencia. Hay muchos aquí que Dios los ha llamado para cosas grandes, ministerios grandes, pero estás atascado allí porque dices, yo no me someto a nadie. Yo no me someto a nadie. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos a que tú decidas por primera vez en tu vida bajar la cabeza, porque nunca se la has bajado, ni siquiera a Dios.
En Hechos 15:4, voy a leerlo, dice, esto fue Pablo con Bernabé, dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Luz total. Pablo viajaba, se reunía nuevamente con los apóstoles y les contaba las cosas que Dios había hecho a través de él. Todo con transparencia, todo bajo autoridad y respeto, todo con unidad. Y eso es lo que Dios quiere. Pero hasta que nuestros corazones no acepten rendirse a la voluntad de Dios y decirle, Señor, lo voy a hacer a tu manera, no va a pasar nada. Te vas a adelantar a los tiempos. ¿Por qué? Porque no quieres el orden de Dios. No quieres el orden de Dios. Y Dios quiere establecer orden en tu vida, pero tú no quieres. Y yo hay personas que he orado y digo, Señor, es que yo la veo tan genial, es que la veo es una bendición, amo a mi hermana, o sea, me siento bien con ella, comparto con ella, es una bendición, Señor, ¿por qué no la has levantado? Y el Señor me dice, es que no eres eso. Hasta conmigo es así. Me dice, ese es su problema.